Hola, buenos días. Bienvenidos a la charla referente a las protecciones de sobretensiones para instalaciones fotovoltaicas. Vamos a tener un minutillo para que se termine de incorporar el consistente. Un par de minutos, son las 12 ahora mismo. Y aprovecho para presentar a mi compañero Juan Troncoso, que es el que estará entre bambalinas para ir contestando las consultas que pueda ir y las preguntas que pueden ir surgiendo mientras que vaya dando lugar a los cargos. Así que, si os Hola, buenos parece, días. pues esperamos. Juan, ya te ponen algo No sé, de espérate, me están diciendo que no se oye bien. disponible. Que no se oye bien. Un Mala segundo. cosa, mal asunto. La cosa del directo. Cosa de directo. Sigue tú hablando, a ver si te escuchas mejor. Bueno, en las charlas de hoy, como os he dicho, voy principalmente por el tema de las enfocadas las protecciones previas a una instalación de autoconsumo y, y la duración Mira, estimada, pues estaremos hablando de unos 45, 40 minutos aproximadamente, ya depende de lo que vayáis participando y las consultas que puedan ir surgiendo. ¿escucháis ¿Se mejor me ya? oye ¿Se por escucha favor? mejor o cómo va la cosa? Que me han puesto otra vez que se escucha muy, muy bajito. Si no bajo y lo intentamos arreglar. ¿Por el tono de voz? ¿Por el tono de voz? ¿O es por el...? No, no me no dicen. Se escucha regular. ¿Se escucha regular? A mí dice que me escucha muy bien, pero a ti regular. Por lo que puede hacer que me traigas tú los cascos Espérate, luego tu casco por el... espérate un segundito que Va a traer mi compañero Juan los cascos a ver si con los... si el problema del micro de mierda no. Pero a ver, sí. ¿Ahora? A ver, ahora, ¿me veis mejor ahora? Bueno, ahora no, ahora yo no veo la respuesta que vayáis haciendo. ¿Qué haces? ¿Subes? Sí. Vale, pues va a subir mi compañero a ver si con la modificación que me ha hecho en el ordenador se oye mejor. Y hemos mejorado algo en calidad de audio. David, prueba a hablar otra vez, que parece que ya se escucha mejor, me dicen. Ya, ahora, ¿ya se oye mejor? ¿Se oye mejor ahora? Sí, sí, se escucha mejor, yo también. Sí, se Sí, oye sí, sí, bien, sí, ¿no? sí. Venga, pues ya Mucho mejor. si, Pues venga, arrancamos si os entonces. parece que ya los 265 prácticamente podemos dar comienzo a la charla. Ahora sí se escucha mejor. Vale, Bueno, pues pues yo me desconecto y vuelvo, vuelvo al final para la parte de preguntas, ¿vale? pero vamos, podéis ir lanzando preguntas que Sí, en yo iré el apartado contestando. de lectura. Venga, hasta ahora, Bueno, después vemos. pues como os he comentado al principio, pues bienvenido a la charla de las protecciones para un punto de autoconsumo de instalación fotovoltaica. Y la duración, como he dicho, aproximadamente será de unos 35 minutos, dependiendo también de la participación que vayamos teniendo. Y bueno, pues vamos a empezar con el inicio, donde lo primero que voy a hacer es, para el que no nos conozca, una pequeña presentación de la empresa. Deciros que Toscano es una empresa que se funda en el año 71. Lógicamente no tiene nada que ver el Toscano del año 71 al Toscano de ahora. En aquel entonces fue una empresa que se dedicaba a bobinar motores. Y bueno, con el caso de, bueno, lo fundó Francisco Toscano, el padre del actual dueño de la empresa. Y cuando los hijos pues estudiaron ingeniería industrial,
ya se pusieron a desarrollar equipos electrónicos y desde los años 90 es cuando los Canon empezamos a diseñar lo que hacemos actualmente, ¿no? Que son equipos electrónicos para la protección, principalmente para temas de protección, ya sea protecciones de sobretensiones, que es lo que vamos a tratar en el día de hoy, como protección de bombas y otro tipo de equipos electrónicos para todo lo que es el campo de la industria y el medio ambiente, ¿no? Estamos ubicados en el Cabo de Guadeira, somos unos 100 profesionales actualmente, 100 empleados, disponemos de 4.800 metros cuadrados entre talleres, almacenes, diferentes líneas de producción, pero como primicia os comento que, bueno, hemos adquirido una nave que estará vamos, tenemos previsto mudarnos para principios de año, para el primer trimestre del año que viene, y está ubicada en el canal de Guadalajara y vamos a pasar prácticamente duplicar la superficie que tenemos actual de poder de fabricación, ¿no? Estamos teniendo crecimiento importante, somos una empresa que llevamos, como decía anteriormente, bastantes años en el mercado y siempre hemos estado más enfocados a fabricarles a otros fabricantes con su marca y desde el año 2000 y poco fue cuando hemos empezado a potenciar la marca propia, ¿no? Estamos en prácticamente todos los grupos de compra del canal de distribución profesional, todos los almacenes eléctricos, y no obstante, bueno, intentamos ser una empresa cercana que a través de los diferentes medios de comunicación, ya sea web, redes sociales, teléfono, podéis contactar con nosotros, donde pues atenderemos de la mejor forma posible, ¿no? Cambian en las profesiones. Hay una de las grandes familias que tenemos, porque ya os he dicho que pues, tenemos diferentes familias de fabricación, una que son la familia Vigilet, que es profesión de bombas, otra que es sensor, que es de temas de instrumentación y de medidas, para medidas de caudal, presión, nivel, otra que es de control, que es toda la paramenta para el instalador que se quiere montar sus propios cuadros, hidroniveles, alternancia, variadores de velocidad, emisoras vía radio. Y hay una familia bastante importante que es la familia Vigibol, que es donde entrarían toda la gama de protecciones de sobretensiones, tanto transitorias como permanentes, conjuntos, que serían combinadas para ser permanentes, y después los cuadros de protección, tanto para cuadros de extreme, que es lo que vamos a ver ahora, como también cuadros de protección de vehículos eléctricos. Estas son charlas que también damos podemos hacer cualquier otro día, y pues, en la página web nuestra podréis acceder a diferentes webinars que hemos dado referente a estas profesiones. Hablando ya de la parte de profesiones de instalaciones de fotovoltaica, hacer una pequeña introducción para el que no lo conozca. Existen en las instalaciones pueden existir dos tipos de sobretensiones, las sobretensiones transitorias y la otra sería las sobretensiones temporales o también llamadas permanentes. Es importante que sepamos diferenciar cuáles son unas y cuáles son otras, porque la forma de actuar ante ellas se hace de forma diferente también, ¿no? La parte transitoria sería las sobretensiones que nos dan, vienen dadas por temas de sobretensiones atmosféricas, ¿no? Puede ser la caída de un rayo, o puede ser también inducida, no tiene por qué hacer un impacto directo, y ese tipo de sobretensiones se protegen mediante tipos de protección de sobretensiones que se le llaman DPS. Esto lo que hace es absorber la máxima sobretensión posible y derivarlo. En la sobretensión transitoria son picos muy altos de sobretensiones. Lo que hacemos es capturar esta sobretensión y derivarla a tierra lo más rápido posible. Y que la onda que entre, la U sub P que entre a la instalación, sea la menor posible. Y en cambio, las sobretensiones temporales y permanentes son sobretensiones que vienen dadas, pues, más bien por conmutaciones de redes o por, principalmente, la que mayor suele pasar es por pérdidas de neutros. Cuando en una instalación tenemos una pérdida de neutros, a través de un retorno de las fases de otro, por ejemplo, si son viviendas que estén adosadas, pues a través de cualquier equipo que tengamos, ¿no?, en otras instalaciones, nos puede retornar y tener entre fase y neutro 300, nos podrían llegar hasta 380 voltios. En este caso, la forma de protegernos ante esas sobretensiones ya nos derivando, al final desconectándonos de la instalación y ya habría dos sistemas, o rearmando manualmente cuando el usuario determine que la sobretensión ha desaparecido,
o también la hay de reales automáticos, ¿no? Que no es el caso de verlas ahora. Aquí, para el tema de la sobretensión, para instalaciones de fotovoltaica, eh, veremos que vamos a tocar las dos, que principalmente serán las transitorias. Bueno, ¿por qué se debe de proteger una instalación fotovoltaica? Bueno, pues, evidentemente son instalaciones que van siempre en las partes altas de las instalaciones. Son estructuras metálicas y están muy expuestas a cualquier subida de tensión que podamos tener, como he dicho anteriormente, bien por impacto directo de rayos o bien por sobretensiones inducidas. Estas sobretensiones inducidas pueden ser inducidas en los mismos conductores o a través de tierra también nos puede llegar esa sobretensión, ¿no? Entonces, cualquier tipo de instalación, bueno, ya por normativa, hay que protegerla contra sobretensiones transitorias, según el reglamento, pero en las instalaciones de fotovoltaica es de obligado cumplimiento montarle una serie de protecciones que iremos viendo, ¿no? Aquí son importantes a tener en cuenta. Eh, Nosotros, como fabricante, participamos en grupos de trabajo. Actualmente estamos participando en grupos como es la del reglamento de la atención, como es el ITC 23, que es la que nos regula cómo tenemos de protegernos ante estas sobretensiones que hemos estado comentando. También estamos en la ITC 53, que es una ITC nueva, que todavía no está en vigor, que es donde va a regular precisamente esto que vemos hoy, el tema de las instalaciones fotovoltaicas. El reglamento, sabéis que lleva bastantes años, va sufriendo modificaciones y se va adaptando a las necesidades que nos vamos encontrando con la evolución de los sectores, ¿no? Obviamente, la única ITC que regula en la parte, algo de la parte fotovoltaica sería la ITC BT40, que nos habla de instalaciones generadoras. Pero no se trata en concreto, habla de generadores, como puede ser un grupo electrógeno, podría ser una instalación de fotovoltaica, pero no tratan de cuestión de fotovoltaica. Entonces, mientras que el reglamento de la atención nos regule con este IPC 53, tenemos una norma que es la que regula cómo debe ser cualquier instalación solar fotovoltaica, y esta norma es a nivel europeo. Esta normativa es la UNCD, la 60364. Nos va a decir cómo debe ser una instalación de fotovoltaica. No solo las protecciones, sino cómo se desarrollan desde la placa, cableado y todo lo que es el sistema de instalación. Hago también aquí mención a una normativa que también tocaremos, que es la 61643, que es la que nos dice cómo tiene que ser un protección de sobretensión. Un protector de sobretensión, no, me acuerdo cuando salieron el tema de la normativa de permanente, no había una norma que regulara qué tiene que ser una sobretensión permanente. Entonces, en aquel entonces había bobinas de emisión que decía, bueno, si sobrepasa esa emisión, si eso dispara es una sobretensión permanente. Bueno, no, hay una normativa que es la antigua N5025, que es la que nos dice que tiene que tener tiempo limitado, que tiene que estar asociado a un magnetotérmico, y ese magnetotérmico o equipo de corte y el de detección tiene que ser del mismo fabricante. Entonces hay una serie de requisitos que determina qué es un protector de sobretensión. Bueno, pues la que nos dice cómo tiene que ser un protector DPS, o sea, un protector de sobretensión, es la normativa, la 61640. Después de estas normativas, en la 60364, que es la que nos regula cómo tiene que ser una instalación, lo primero que nos dice en el apartado 712-534 es que los dispositivos de protección contra sobretensiones de una instalación de fotovoltaica deben cumplir con la 50539. Esa 50539 ha sido derogada el año pasado por la que estaba comentando, por la 61643. Estamos diciendo entonces que la normativa de instalaciones, de cómo tiene que ser la instalación, nos dice que el protector que tiene esta instalación debe de cumplir con la 61640. Bastante de la Perdón, aquí me está diciendo que aquí no se oye bien. Un segundito. Vamos a hacer otro prueba. ¿Vas a conectar este micro? Vale. Dame un momentillo y ahora proseguimos.
No, tienes que bajarlo un segundo. Te bajo. No confirme que. Vamos a ver si ahora con esto se me oye mejor. Hola, Juan. Hola. Sí, yo creo que se escucha mejor. A ver si alguien no, Se no oye lo mejor, ¿no? escribe. Yo creo que sí. Sí, mejor, me Al dice. final tienes que ir a los cascos de toda la vida, ¿eh? Sí. Al auricular de tu casa. Se oye Venga, pues mejor, dale. ¿no? Sí, sigue, sigue, avanza. Gracias. Disculpadnos. Venga, pues. Bueno, pues como decía, en la normativa, la 60364, que es la que nos decía cómo tiene que ser una instalación de fotovoltaica, decíamos que en la página anterior decíamos que debe de cumplir el protector de sobretensión con la normativa 61643, que es cómo tiene que ser un protector de sobretensiones, y después nos dice en el apartado 712.534, leo textualmente: cuando el inversor incorpora dispositivos de protección, se considera que cumplimenta con la función de protección contra sobretensiones, solo si el fabricante del inversor especifica su uso conveniente. En caso contrario, debe asegurarse que la protección por dispositivos de protección contra sobretensiones sean externas. Además, dentro de la propia normativa te dice, ojo, nota, los varistores incluidos en un inversor no se consideran como un dispositivo de sobretensiones transitorias. Claro, hacemos hincapié en este tema porque, bueno, hay fabricantes como el que tenemos aquí en la foto, que le hemos puesto aquí como las sobretensiones nuestras. Si tú montas un protector de sobretensiones como tal físico, sí estaríamos cumpliendo con la normativa. Pero hay ciertos fabricantes que te dicen, no, mira, mi inversor lleva incorporado dentro unos varistores que con eso ya llevan protecciones de sobretensión. Unos varistores que estén incluidos en el inversor, como la propia norma nos dice, no está cumpliendo no se considera un protector de sobretensión. Por lo que hemos dicho anteriormente, cualquier protector de sobretensión se considera que es un DPS como tal cuando se cumplen una serie de requisitos. Y aquí, como ejemplo, he puesto, por ejemplo, el marcado que tiene que estar marcado en el cuerpo, que tiene que indicar el desgaste. Cuando los protectores de sobretensiones transitorias eh, van a sufrir desgaste en su uso, ¿no? En el momento que tú tengas una sobretensión, los componentes internos que llevan van a ir desgastándose. En este caso son varistores, descargadores de gas, un relé interno de temperatura para abrir en caso de que se te quede en cortocircuito. Entonces, ese desgaste que van sufriendo esos equipos, este equipo, cuando llegue a su fin de vida útil, tiene que indicar el estado de que hay que recambiarlo. Por eso es recomendable también de que sean de cartucho intercambiable como el de la foto. Y es importante también lo de la protección térmica que acabo de comentar, porque en el momento que tú sobrepases el poder de descarga máximo que tenga el sobretensión, el equipo nos va a abrir físicamente de forma interna, con lo cual nunca se te va a quedar en corto. Si utilizamos
si no utilizáramos este tipo de sobretensiones, ¿qué nos ocurre? Que tú, primero, aparte de que no estás cumpliendo normativa, porque no lo estás colocando, tú en un inversor que lleva unos varistores internos, que nunca está de más, o sea, cualquier equipo que tú veas en el mercado, como puede ser una televisión, un ordenador, equipos como los que nosotros vendemos, llevan dentro varistores internos de protección. Pero esos varistores lo único que nos hace es que nos protegería algo más, ¿vale? Una protección más. Pero no es la protección que nos dice la norma que debemos de poner. Entonces, cualquier tipo de instalación debe estar protegida con sobretensiones transitorias en su parte de continua. Estamos hablando aquí ahora. Eh, también nos dice en otro de los apartados que también se deben de proteger contra sobreintensidad. ¿Vale? En este caso pueden ser con portafusibles del tipo G para fotovoltaica y entonces toda instalación de sobretensión de fotovoltaica requerirá una serie de elementos, como pueden ser portafusibles de continua, sobretensiones de transitoria, tanto en el lado de continua como en el lado de alterna. Es recomendable montar sobretensiones permanentes, sobre todo en el caso de que no las tengas en el origen de la instalación. También tendremos que instalar diferenciales tipo A, seccionadores y envolventes. Viendo un poco todo lo que nos piden estas normativas, que son, como he comentado, de obligado cumplimiento, Toscano tiene una serie de soluciones al respecto. Tanto pueden ser los elementos sueltos, que hemos visto anteriormente, como cuadros ya listos para montar. El cuadro más básico con el que nosotros empezamos hace ya 2 o 3 años es el cuadro EcoDC básico, que es un cuadro de progresión de string, donde vemos aquí que incorporamos un seccionador, unos portafusibles para el tema de los cortocircuitos y un sobretensión. Este cuadro tiene las entradas que necesitemos, puede ser de una entrada a una salida, 2 entradas a una salida, pero siempre unificamos en una sola salida. Es el primer cuadro cuando todavía los inversores, la mayoría de inversores, solo tenían una entrada de MPPT. Este cuadro está cayendo un poco en desuso y se está sustituyendo por el EcoDC IN, que aquí sí tenemos varias entradas de string y varias salidas de MPPT. Así inversor. Hay una modificación que estamos incorporando a los cuadros. Nosotros los cuadros, siempre que nos llevaban seccionador, íbamos incorporándole conectores MC4. En los últimos eventos que hemos tenido y charlas que estamos teniendo, hay una parte muy importante de instaladores que nos piden que el tema de los MS4 lo pongamos como opcional, o sea, no lo incorporemos. Nosotros hemos hecho dentro de esa sugerencia que nos vais transmitiendo, porque nosotros como fabricantes diseñas un producto que crees que es lo que el mercado puede necesitando, pero cuando llegamos a las instalaciones nos damos cuenta que, por ejemplo, el tema de los MS4, que puede ser como algo rápido que conecta, por un lado tienes que grimparlo. El grimpado tiene que ser bastante correcto porque eso al final no dejan de ser conexiones que son puntos calientes. Las instalaciones fotovoltaicas, con las tensiones que tenemos y las intensidades que estamos trabajando, cualquier mal contacto puede originar un problema de sobrecalentamiento, incluso de salir ardiendo cualquier instalación. Entonces, cualquier punto que evitemos que pueda surgir eso, pues bienvenido sea. Después te decía muchas veces, dicen, David, a mí me es más fácil conectar directamente y atornillar a la borna, al portafusible o al sobretensión o donde sea, que no estar grimpando los conectores MS4. Y después otro tema importante que me comentaban, dice, la mayoría de este tipo de cuadros llegamos con canaletas anchas, las pegamos en las partes de abajo de los cuadros, y si tengo los conectores MS4, pues para mí es un estorbo, así que es más trabajoso que el que no los lleve. Entonces, desde hace poquito tiempo, bueno, todavía estamos, porque tenemos unidades con un MS4, estamos empezando a desmontar los MS4, o sea, no yo me he incorporado un MS4, y lo que hacemos es que los cuadros le echamos dentro, pues, dependiendo del número de entradas y salidas que tengan, prensa para poder hacer la entrada de cable, ¿vale? Y seguir manteniendo la estanqueidad de los cuadros. Si hay algún instalador o algún cliente que prefiera siguiendo con la MS4, lo tendremos como algo opcional, ¿vale? Pero actualmente lo que traían como seguro siempre, como estándar, ya no lo llevamos.
David, perdona. Perdona, mira, voy a lanzar un sondeo para ver la gente qué piensa, los que tenemos aquí, los asistentes que tenemos, a ver qué piensan sobre los MC4, ¿vale? Va a salir ahora la pantalla y que digan si les interesa o no, ¿vale? Un segundito. Vale. Venga, ahora podéis votar cada uno qué es lo que os interesa. Al final aquí, como cuando pregunten, ya he dicho, habrá un poco de todo. Pero bueno, sí es verdad que desde Toscano al final, bueno, lo que intentamos es que la gran mayoría eh, cubra la necesidad de la gran mayoría de instaladores. Yo os digo que si al final tendremos que tener con MS4 y sin MS4, pues tendremos las dos opciones. Pero bueno, un poco por estandarizar en producto y no tener una variedad muy grande de referencias, tanto para vosotros como para los distribuidores, ¿no? Vale, pues mira, por decir un poquito la verdad es que ha quedado muy igualado. Un 44% no lo necesita y un 56% sí les gustaría, que Vale. le facilita mucho la instalación. Bueno, pues posiblemente todo esto a nosotros no es de bastante ayuda, porque en función a esto que comentáis, pues a mí lo que me queda claro un poco que a lo mejor tenemos que tener las dos licencias, tendremos que tener con MC4 y sin MC4. No obstante, bueno, como el mercado va cambiando mucho y las instalaciones y los instaladores nos vamos adaptando también a lo que va viniendo, pues iremos viendo un poco sobre la marcha que es lo mejor para todos, ¿no? Prosigo con la presentación. Espérate que voy a bajarla. No lo veo. Vale. Ahora vendrían el mismo que bueno, el que estamos viendo anteriormente, que es el mismo número de entradas que de salida. Pase inversor puede ser de 1, 2, 3. Normalmente los que más se venden es de 1 y 2 streams, pero hemos llegado a hacer cuadros bajo demanda de 10, 16 de los streams que necesitemos y además agrupados según necesidades de instalación. Hay algunos que te dicen, oye, mira, pues necesito una instalación de 12 streams agrupados en 3. Bueno, pues se le hace según necesidades, ¿no? Pero bueno, los estándares estos, este sería igual que el anterior, lleva sus portafusibles, lleva sus protectores de sobretensiones transitorias y lleva seccionadores por cada uno de las salidas a inversor. Hecho, al igual que las sobretensiones, el, el seccionador podría ir en el cuadro de protección o podría ir también en el inversor. Hay inversores que incorporan estos seccionadores, por eso están las dos opciones. En el tema de las sobretensiones, si son físicas, como tal, podría valer las que traiga el inversor dentro. Ya os digo, si son varictores, como tienen algún que otro fabricante, eso no se considera. Y aparte que de todas maneras, para un mantenimiento preventivo, para el día de mañana, si tú tienes la sobretensión, he dicho anteriormente que sufren desgaste. Si tú ese varictor con el tiempo se te desgasta y se te estropea ante una sobretensión, que no tiene por qué esperar mucho tiempo, eso es donde está ubicado. Y ya hemos dicho que la ubicación de este tipo de instalaciones sufren bastante el tema de estas sobretensiones. Cuando eso se desgaste, ¿qué hace? Que quitas el inversor, deja de generar, lo mandas a fábrica y ahora eso estaría en garantía o ha hecho su trabajo y habría que pagar una reparación. Yo creo que para lo que es una instalación de fotovoltaica es mucho más interesante tener una protección previa con sus protecciones y siempre irá todo mejor, ¿no? Seguimos hacia adelante. Ahora no me va. Clic en la pantalla, haz clic en la Ahora, presentación. ya. Vale, ok. Vale, tenemos seccionador. Ahora, tenemos también la protección conjunta. Hasta ahora hemos visto siempre la protección de la parte de continua. Fusibles de continua, sobretensiones de continua y seccionadores para corriente continua. Hay instaladores que montan cuadros de continua por un lado y cuadros de alternas por otra. Nosotros tenemos una opción donde incorporamos las dos protecciones, aunque internamente lleva una separación física de la de continua de la de alterna. Es un tema que también nos preguntan muchas veces, oye, pero si podéis instalar en el mismo cuadro, si tenemos algo que nos aísle, porque lo de montarlo en el mismo cuadro o no, es por el aislamiento de tensiones. La normativa nos dice que donde tengamos diferentes tensiones, el cable, el aislamiento que tenemos que tener de conductores,
debe ser del mismo aislamiento de la tensión máxima. Claro, si ahí estamos teniendo tensiones de que pueden llegar a 600, 700 voltios, los cables de continuo sabéis que son de 1000 voltios, 1500 voltios, dependiendo de que queramos montar, ¿no? Pero los cables que utilizamos para alternar no tienen tanto aislamiento. Entonces es interesante que eso, que haya una separación física donde la parte de alterna vaya por un lado y la parte de continuo por otro. En este tipo de cuadros, pues tenemos lo mismo que hemos dicho anteriormente de continua, pero además para la parte de alterna le incorporamos un diferencial tipo A, normalmente de 30 miliamperes, aunque se puede pedir también de 300. Un magneto térmico curva C y las sobretensiones transitorias para alterna. Estas también son de obligado cumplimiento. Después nosotros, las sobretensiones permanentes la damos como algo opcional. Esta sobretensión permanente no está enfocada tanto para una sobretensión que te pueda dar del inversor hacia la instalación, porque ahí no hay pérdidas de neutro y difícilmente vas a tener una sobretensión permanente, pero sí es precisamente para proteger al inversor de la que te pueda venir por la red. Si tenemos una sobretensión permanente en la instalación, en la entrada de instalación, esa sobretensión va hacia el inversor y entonces acabaría dañándolo. Si tú tienes una sobretensión permanente ya en el inicio de la instalación, pues no te haría falta montar otra sobretensión permanente. El esquema, pues bueno, esta es la foto de este tipo de cuadro y el esquema es un EcoDC-IN sin seccionadores, donde tenemos pues esos portafusibles, sobretensiones, tenemos la entrada, vamos hacia el inversor, salida de inversor, ya vamos a la parte de alterna y de ahí a la salida de la instalación o lo de la carga. Y por último tenemos también la protección solo de alterna, para el que quiera montarlo por cuadros separados. Pues aquí lo que incorporamos es lo mismo que he comentado en el anterior. Transitoria, sobretensión transitoria de alterna, diferencial tipo A, magnetotérmico curva C y opcionalmente las sobretensiones permanentes. Se puede pedir, normalmente este tipo de cuadros que hemos visto anteriormente tienen una IP mayor, tiene una IP de 65 y hay veces que esto se monta, pues yo no sé, en un garaje de una vivienda, a lo mejor no requiere esa IP, se ven cuadros como muy industriales. Tenemos una opción también de pedirlo con envolvente IP40 o incluso con envolventes que lo tenemos codificado como talla XL que lleva un espacio reserva para meter ahí los medidores de energía y no tenerlos que montar en un cuadro aparte. Después, como he dicho, pues el tipo A es el que suele llevar como diferencial, pero se puede pedir de 30 miliamperios, se puede pedir de 300 o tipo B también. Y como decía también, bueno, pues para mayores potencias, números de string, etcétera, pues también se hacen a medida este tipo de cuadros. Y ahora, por último, quería hacer una presentación de un nuevo lanzamiento, que además lo estamos estrenando con vosotros, que es una web app para una guía de selección, porque muchas veces creo que os viene bien, lo tenemos hecho ya para el tema de las sobretensiones, para el cálculo de campo solar, cuando tenemos que hacer un bombeo solar, y para el tema de los cuadros EcoDC, EcoAC y las diferentes funciones que tenemos, con todas las referencias y todas las variantes que tenemos, es verdad que hay veces que te formas un poco lío para poder seleccionar cuál es el cuadro idóneo para tu instalación. Entonces, se ha desarrollado este web app que actualmente se puede hacer desde la página web. En breve tiempo podemos descargarlo también en las aplicaciones como el App Store o desde el iOS, la aplicación de iPhone para iPhone. Y si os parece, podemos hacer aquí una simulación, aunque son estas algunas de las pantallas. Voy a irme aquí al segundito, que voy a poner un pequeño y ejecuto la web app. Y esto es lo que se nos quedaría, la podemos instalar la podemos poner como acceso directo en el móvil y la aplicación, esto es lo que nos aparecería al principio. Yo os digo, es una aplicación que hemos sacado la estamos presentando hoy, hace poquito tiempo, le iremos incorporando mejoras, pero bueno, ahora mismo os puede servir de bastante ayuda, ¿no? Lo primero que tenemos es para seleccionar qué cuadro es el que nos haría falta, bien por características de la instalación o bien por modelo de inversor. Si nos vamos a características de instalación, nos aparecen los diferentes cuadros que hemos estado comentando.
el eco DC, que es solo corriente continua, el AC, que es de corriente alterna, y el eco DC-AC, que es de corriente continua y corriente alterna. Una vez que pinchemos, por ejemplo, este de CAC, lo primero que nos va a preguntar es qué número de entradas de stream vamos a tener. Y en este caso, como el número de entradas de stream y de salida MPPT va a ser siempre el mismo, estaremos el mismo número de entradas que de salida. Podemos poner 2, 3, 1. Entonces, si cogemos el 2, que sería uno que podría ser bastante estándar, después nos pregunta si es para la parte de alterna sería instalación monofásica o trifásica. Vale, por ejemplo, trifásica, monofásica. ¿De cuántos kilovatios es de potencia? Pues es de 2,7. Cuando nos da, nos muestra el equipo que nos haría falta, que sería de 2 strings que le hemos dicho, con la corriente de protección de alterna de un polo más neutro de 25 amperios con su transitoria de 15. Nos viene el código, algunas de las características, incluso el precio. Y si le damos a ficha técnica, nos manda un enlace a la web, que si le damos, nos lleva a la parte donde podremos descargar, pues bueno, los códigos, referencias, especificaciones técnicas, más información. Y bueno, tenemos el acceso total a todo lo que es referente a este cuadro, ¿no? Y aquí otra vez y le damos a volver. Si le damos otra vez a volver y nos vamos solo a la parte de continua, pues igual. Aquí nos pregunta alguna cosa diferente. Aquí el número de strings sí puede ir subiendo algo más. Podemos tener uno de 4 strings. ¿Y cuántas salidas MPT? Podemos tener una salida MPT agrupadas en 2 salidas o 4 salidas, que sería el mismo número de entrada que de salida. Si le damos al de 2, nos preguntará si lo queremos con seccionador o sin seccionador. Al final nos dice también cuál es el cuadro idóneo para que sería agrupado, 4 strings agrupados en 2 salidas. Si queremos 4 entradas o, por ejemplo, 3 entradas, 3 salidas, pues igual. Lo podemos tener con seccionador. O si le quitamos el seccionador, sería el mismo, pero sin los seccionadores. Esto sería la parte de características de la instalación. Con esto es como realmente nos vamos a ajustar mejor al cuadro para el tipo de instalación que vamos a tener. Hemos querido poner también el modelo de inversor, que en este caso lo que se nos abre, bueno, igual, dos desplegables, uno donde pondríamos la marca. Actualmente tenemos Bitwig, Ping, Chromium, Huawei, SMA, uno de los más vendidos, por ejemplo, que puede ser el Huawei, que nos despliega los diferentes modelos de Huawei que tenemos, que existen, ¿no? Uno de, por ejemplo, de 2 kilovatios, de 3 kilovatios. Mostrar equipo. Aquí nos dice cuál es el equipo que debemos de utilizar para este inversor. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí, cuando tú lo eliges por inversor, nos vamos a ir siempre a cubrir lo máximo que vamos a tener en la instalación. Se puede dar caso que tú montes un Huawei de 3 kilovatios y solo lleva un string. En cambio, aquí le estamos montando uno de 2 strings. ¿Por qué? Porque ese Huawei tiene entrada para 2 MPPT. Entonces lo puedes tener ahí de reserva y además también por defecto le metemos en la protección también de alterno. Entonces cuando elegimos el fabricante por Chromium, igual, siempre nos vamos a ir al caso más desfavorable. O sea, lo máximo que puedes tú instalar, uno de 4 kilovatios, pues prácticamente nos saldría casi el mismo tipo. Pues, dos strings de salida monofásica y con transitorio. Y aquí pues, le damos a ficha, nos enviaría a la página web. Cualquiera de las dos te llevará al cuadro. Sin embargo, yo os digo, si utilizamos las características de instalación, y yo sé que aunque monte un Huawei de 3 kilovatios que tiene 2 entradas MPPT, sé que solo voy a utilizar una, pues lo lógico es que me venga aquí, utilice una entrada con una salida, que es lo que voy a utilizar, monofásica, y nos va a diferir del que nos daba por el otro lado. Este es un string y el otro era de 2 strings. Bueno, viene aquí un apartado también de saber más, que aquí nos explica un poco parte de lo que hemos estado dando está explicando en las charlas. Y básicamente creo que poco más hay que decir de la aplicación. Bueno, tenéis un enlace directo que si le damos, pues, te dirige directamente al correo de venta o a llamada telefónica si tienes alguna consulta o directamente a la página web. Cerramos esto y yo me voy ahora aquí. No, ahora me tengo que ir a donde tengo yo mi presentación. ¿No?
No, me perdí la presentación. Estamos en el punto final. En una pestaña, David, en la pestaña de la izquierda, la tienes ahí. La pestañita de arriba, más a la derecha. Más. La penúltima No llego. pestaña. La penúltima pestaña. La siguiente, la otra. La siguiente. Esta. Vale, perdón, Esta. aquí está ya. Menos mal que tengo aquí a mi Cicerone detrás. Y ya por último entramos en ruegos y preguntas. No sé si te han preguntado cosas, Juan, por ahí y has ido contestando o tienes que lanzar alguna pregunta Ya estoy por aquí. o es que... Pues mira, realmente de momento solamente, bueno, a ver, ahora me imagino que irán entrando alguna más, pero de momento solamente hay una pregunta que nos hacen, cuando hablaste de las opciones de los diferenciales de 30 y de 300, nos pregunta que cuándo se usa el de 30 y cuándo el de 300. Mira, por normativa se puede montar el de 30 perfectamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que los diferenciales tienen que ser selectivos con protecciones diferenciales que tengan previo. Eso sería otra charla, ¿no? Para el tema de diferenciales. Pero con esto quiero decir que si tú tienes un diferencial de cabecera tipo AC, te hablo de otro tipo de instalación, no hablo tanto de fotovoltaica. El que tú montes abajo tiene que ser también AC, no puede ser tipo A o tipo B. Tiene que ser selectivo. Ya, el que tenga más exigencia tiene que ir primero y después hacia abajo. Esto de 30 y 300 pasa lo mismo. Con 30 ya iría bien. Pero ¿qué ocurre? Que hay algunos fabricantes de inversores que incorporan dentro una protección de derivación a tierra, de fugas a tierra. Y suele ser de 30. En esos casos de esos inversores, te dice el propio fabricante del inversor, oye, si cuando montes un diferencial fuera externo, que sea de 300 miliamperios. Entonces, ahí es cuando hay que saber si montamos de 30 o de 300. Pero en principio, por normativa como protección, con el de 30 iría bien. Si queremos evitar saltos introspectivos de ese diferencial, porque el inversor incorpore esa protección de derivación a tierra de 30, lo lógico es montarlo de 300, el diferencial. A nivel de precio prácticamente sale igual, ¿eh? Es saber cuándo se monta uno y cuándo se monta otro. Vale, otra cosita, que nos están preguntando mucho sobre si el webinar lo vamos a colgar, si el documento, que si el PowerPoint lo vamos a pasar. El webinar se está grabando y se colgará en nuestra página web. Ya os llegará un email para que podáis verlo offline ya tranquilamente. En la parte de documento os he compartido la presentación en formato PDF, ¿vale? Esta misma que acaba de presentar David. Eso por ahí. Después, otra cosa que nos preguntan también. La aplicación es una web app, ¿vale? Que que funciona offline y es instalable desde ya. O sea, desde el mismo móvil accedéis, la creáis acceso directo en el escritorio del móvil y lo tenéis desde ya. Y en breve pues estará disponible en las principales tiendas de aplicaciones, ¿no? En Google Play, pero eso todavía estamos en ello. No lo tenemos todavía. Bueno, lo bueno es lo que tú dices, que también trabaja en offline, o sea, es decir, que si tú te lo Sí, descargas como enlace directo en el móvil, como lo tengo yo, aunque no tengas conexión no tengas wifi o no tengas datos, la aplicación te va a seguir funcionando. exactamente. Después más cositas por aquí. Lo del PDF, aquí preguntan... Dice, me gustaría conocer por qué hay cuadros DC-AC cuando la protección DC se ubica en un lugar diferente al inversor. No tiene por qué, ¿no? Bueno, efectivamente, nosotros damos la opción de que sea la protección DC por un lado y AC por otro. Y es verdad que hay instaladores que solo te montan DC, o sea, nos lo piden como por separado. Pero cuando tú lo usas mucho para temas residenciales, el que esté ubicado en el mismo cuadro, como le ponemos esas separaciones internas, o sea, para que exista ese aislamiento entre continua y alterna, si lo metes en un solo envolvente, evitas a lo mejor el tener que poner otro cuadro a ese usuario final, a ese cliente, que sabemos, ya os digo, son temas residenciales, que tenga un garaje y eso, pues no tendrá mucho problema, pero si lo tiene que montar en una donde no tenga un sótano y lo tiene que montar pues en una habitación o en la entrada, pues todo lo que evitemos de ponerle más cuadros en sitios diferentes, supongo que el cliente final lo agradecerá. Pero esto es un poco por barrio, ¿no? Depende de cada instalador cómo suele hacer su instalación. Se nos dan los dos casos, de que nos lo piden por separado o nos lo piden juntos.
Vale, seguimos. Daros cuenta también que muchas veces este cuadro va pegado al lado del inversor. Entonces tú del cuadro entras en el inversor, sales del inversor, puedes entrar ya a la parte de alterna y de ahí ya te vas a la instalación. Vale, Sí, aquí pregunta uno de los asistentes que si la app ofrece solamente cuadros de uso residencial o también industrial. como es de nuevo lanzamiento, ahora mismo tenemos residenciales. De hecho, cuando empecéis a utilizarla, cuando vayáis a potencias muy altas, dirá consultar con fábrica, porque no nos ha dado tiempo todavía a incluir, pues eso, pues 8 strings, 12 strings, pero poco a poco la iremos completando hasta tener una aplicación que os sirva para el mayor tipo de instalaciones posible. Después hay muchas dudas sobre las tierras, David, ¿no? Varios asistentes preguntan que si las tierras las pueden unir, que si tienen que ir separadas, que si tienen que ir a la estructura de las placas, que hablemos un poquito de ese tema. Bueno, las tierras en la instalación, cuando hablamos de la estructura de una placa, de lo que son las placas solares, de lo que es la estructura de placas, no se debe de unir a la tierra de la propia instalación, debe de ir a su tierra, a una tierra diferente. Eso cuando hablamos de instalaciones donde se puede hacer, o sea, instalaciones, lo suyo es que estén separadas para evitar problemas. En muchos casos, para temas residenciales, nos vemos obligados de que no tienes otra tierra, no tienes posibilidad de hacer una instalación de tierra aparte. En esos casos puedes utilizar la misma tierra de la instalación. Pero cuando hablamos ya de instalaciones más potentes, de instalaciones de temas de cubierta, de naves o temas de huertos solares, lo suyo es que cada uno de los streams tuviese su propia tierra. Vale, más cositas. Espérate. Por aquí nos preguntan los precios de los cuadros. En la página web podéis acceder a la tarifa donde están los cuadros más habituales. Es verdad que no están todos porque son muchos los tipos, las combinaciones posibles. Pero vamos, en la app también te da el PVP de los cuadros más comunes. También tenéis nuestro correo electrónico para solicitar presupuesto de lo que puede ir surgiendo, sin problema. Después nosotros toda la venta la hacemos a través del canal de distribución, del canal profesional, de lo que son los almacenes eléctricos, pero bueno, que a nivel de precio podemos ofertar y después con el distribuidor que es más cómodo Cintai o que bueno, podéis trabajar más, pues hacemos la operación por ahí. Déjame que siga viendo. Vale, he vuelto a poner otra vez el enlace en el chat. Tenéis el enlace a la app, ¿vale? La he vuelto a poner otra vez para que todo el que lo necesite pues, lo pueda. De esta manera, en el email que mandaremos de agradecimiento, de recordatorio, con el vídeo tal y cual, lo volveremos a poner también, para que lo tengáis siempre a mano. Hay más cositas, pero no sé cómo. Si quieres podemos también, si se quedan algunas preguntas que vayan entrando, se pueden mandar después se puede contestar a cada uno, Juan. Claro, sí. Después os preguntan aquí también que si la protección de AC se puede montar en el cuadro de la vivienda, si hay espacio suficiente. También, sí, se puede montar, Se sin problema puede ninguno. montar perfectamente. Y nos preguntan también por diferenciales de 100 miliamperios. En principio tenemos 30 y 300, ¿no? 100 de momento no. ¿Diferenciales, perdona? De Repíteme. 100 miliamperios. No, tenemos de 30 y 300. Vale. Espérate, a ver si hay alguna más por aquí. Si hay alguna otra más por aquí. Dice, en relación a la protección de corriente alterna, ¿es necesario duplicarla si hay distancia entre el inversor y el cuadro general de la vivienda? ¿Solo hace falta la Si protección? hay, ¿Dónde recomendáis ponerla? ¿Junto al inversor o al cuadro de la vivienda? Se refiere a la de hombre, alterna, ¿eh? si se, a la parte de alterna. A la salida del inversor sería lo ideal, porque así ya tienes la línea protegida. Tienes la línea totalmente protegida. Tampoco habrá, si estamos hablando de temas residenciales, tampoco creo que haya demasiada distancia. Si en un momento dado tienes espacio en el cuadro de la vivienda y por lo que sea te interesa montar en las protecciones en el cuadro de la vivienda, pues la puedes montar sin problema ninguno en ese cuadro, ¿no? La otra pregunta que me hacían antes de la de sobretensiones de continua en el cuadro de la vivienda,
siempre que podamos hacer esta separación física, ¿eh? He dicho, sí se puede montar, pero tiene que tener ese aislamiento entre la parte de alterna y de continua, ¿vale? Si es un cuadro, el general de la vivienda, donde tienes espacio y puedes meter algún tipo de separador, pues sin problema. Y al estar alterna, pues lo que he comentado, sí, lo suyo, si lo pones a la salida de inversor, esa línea hasta donde vayas del cuadro, la tienes protegida con tu diferencial, tus protecciones y demás. Y si por lo que sea no puede y la quieres montar en el cuadro, pues la puedes montar sin problema en el general. Vale, ya por último, yo creo, porque si no, por dejarlo aquí ya, nos preguntan, por ejemplo, aquí nos dice Ernesto que qué pasa si el inversor que utilizan no está en la web app. Tendrá que usar la otra opción. La Claro, tendrá opción que hacer lo que de hacer. decir las características de la instalación, cuántas entradas, cuántas salidas, si quiere protección alterna, si solo continua, y ahí ya te dirá el cuadro que necesita. De todas formas, como he dicho, es una aplicación que es nueva y iremos ampliándole el máximo de información posible. O sea que si mañana meteremos otro fabricante, cogeremos. También es una cosa que además los fabricantes pueden ir cambiando modelos de inversores y historias. Bueno, será una aplicación que estará viva. Y después ya por último tenemos aquí también, ya por cerrar, nos preguntan, Manuel, que si los cuadros de CEIM AC podrían incluirse directamente la opción de sobretensiones permanentes, premontadas de fábrica. Sí, Pues es que hay sí, sí un tipo de puede. cuadro que está codificado que lleva su protección permanente. Te digo, es interesante porque cualquier sobretensión que te pueda venir de la red hacia dentro de la instalación te protege el inversor. Se puede pedirlo todo. Existen dos versiones de cuadro. Vale, pues yo creo que ya por aquí lo podíamos ir cerrando, ¿no, David? Ya, pues yo simplemente agradecer la asistencia. Espero que nos haya servido de ayuda a todos, sobre todo a vosotros. Y bueno, cualquier cosita nos tenéis aquí, tenéis ya os digo nuestros contactos. Aquí pongo mi teléfono, mi correo electrónico por si necesitáis alguna cosa, podéis tomar nota y si no por el genérico de aquí de Toscano, pues también estaremos encantados de atenderos. Y esperando que nos podamos ver en más presentaciones. Esta en principio le iba a dar un compañero mío que ha tenido que salir de viaje por otros temas y la he dado yo, pero bueno, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos. Venga, gracias. Venga, hasta luego.